Hola, soy Ana González, tu profesora de Historia, y hoy desarrollaremos los ejercicios de la semana número 14, ciclo 2017-2. Pregunta número 1. Tras la Guerra del Pacífico, se intentó recomponer la economía nacional afectada por la conflagración. Una de las medidas fue la firma del Contrato Grace de 1889. Respecto a este acuerdo, señale verdadero o falso según corresponda. Letra A dice, la Casa Grace fue reemplazada por la clase Dreyfus. Eso es falso. Recuerda que son dos contratos totalmente distintos y uno, en el caso de Dreyfus, es anterior al caso de Grace. El contrato Dreyfus es del gobierno de Balta. Durante el gobierno de Balta, antes de la Guerra del Pacífico, recuerda que estamos en el contexto posterior a qué guerra, a la guerra contra España. En este contexto, el gobierno de Balta buscaba reactivar la economía del Perú. Para reactivar la economía, el gran pilar donde se sostendría esta reactivación sería en el guano. Pero recuerda que el guano estaba en manos de los consignatarios, ¿verdad? ¿Y quiénes eran los consignatarios, profe? Los consignatarios eran básicamente los miembros del partido civil. Estos guaneros que van a acaparar todo el mercado nacional de la venta del guano y que luego van a ser sacados de su espacio. Recuerda que cuando el gobierno de Balta no encuentra en ellos el pago que le debían por el guano, ¿qué hace? Quita las consignaciones y pone el contrato Dreyfus. ¿Qué simbolizaba el contrato Dreyfus? El monopolio comercial. ¿Entre quién? Entre el Estado peruano. ¿Y quién? Entre el Estado peruano y la Casa Judío-Francesa Dreyfus. La Casa Judío-Francesa se comprometería a varias cosas. Lo primero a lo que se comprometería es a pagar la deuda externa y a dar las anualidades correspondientes al gobierno peruano, lo cual no ocurrió por completo y es por eso que después de la Guerra del Pacífico, que también entramos en crisis económica, el gobierno de Cáceres, en su primer gobierno, decide reactivar la economía del Perú. Para reactivar la economía del Perú, entonces, instaura el contrato Grace, pero Grace es después de Dreyfus. Dreyfus es en el gobierno de Balta. Recuerda, después llega el primer civilismo, después del primer civilismo llega la guerra contra Chile, luego llega la reconstrucción nacional y dentro de la reconstrucción el gobierno de Iglesias y luego el gobierno de Cáceres. O sea, en el gobierno de Cáceres es Grace y en el gobierno de Balta es Dreyfus. Por eso tu enunciado es falso. La Casa Grace obtuvo libre navegación por el Titicaca. Eso es verdadero. Era una de las condiciones que había planteado la Casa Grace para llevar una economía más dinámica. Luego dice, los ferrocarriles fueron cedidos por 66 años. También es verdadero porque los ferrocarriles servirían como una forma de organizar el transporte o el traslado de algunos bienes que los Grace se habían hecho acreedores en el Perú. El Perú obtuvo la cancelación de su deuda externa. Eso también es verdadero. Durante las negociaciones con la Casa Grace, una de las cosas más importantes que el gobierno peruano puntualizó fue el pago de la deuda externa, lo cual cumplió a carta cabal. Finalmente dice, el recurso principal fue el petróleo de La Brea y Pariñas. Eso es falso. El recurso principal del contrato Grace es, lo que queda del guano, parte del salitre, en realidad son diversos recursos. Es más, todos los que encuentre la Casa Grace podrían ser explotados libremente por ellos sin ningún problema. Es por ello que tu clave es la letra A. Falso, verdadero, verdadero, falso. Pregunta número 2. La siguiente imagen es un fragmento de la pintura de Santiago Yahuarcani que representa un grave problema suscitado durante el segundo gobierno de Nicolás de Piérola. Señale el problema presentado en la imagen. Bien, mira, esta representación es una representación muy popular que nos
transporta a un contexto importante del segundo gobierno de Nicolás de Piérola. Recuerda que Piérola tiene dos gobiernos. El primer gobierno es el que va a ejecutarse durante la Guerra del Pacífico. Durante la Guerra del Pacífico. Ese es el primero. Y su segundo gobierno, recuerda, va a estar organizado en la pelea, en la pugna interna por el poder, que tú conoces como la Guerra Civil, entre Cáceres y Piérola, ¿no? Entonces, en este segundo gobierno hay un boom en el Perú, que es el boom del caucho. El caucho se convierte en uno de los elementos más importantes de exportación de este periodo. ¿Por qué? Porque recuerda que estamos en plena segunda revolución industrial. Y eso implica que durante la segunda revolución industrial uno de los productos más importantes es el automóvil. Y el automóvil requiere neumáticos y, por supuesto, caucho. Ahora, durante este periodo, el gobierno peruano intentó explotar esta materia prima, dejando de lado a los pobladores selváticos, que eran los que ocupaban esos territorios, y para sacarlos de ahí hubieron masacres indígenas que limpiarían la zona de aquellas personas que no querían trabajar para el Estado. Por ello es que tu clave es la letra E, las masacres indígenas amazónicas durante el boom cauchero. Pregunta número 3. La República Oligárquica o República Aristocrática de 1899 a 1919 fue un periodo marcado por la influencia del Partido Civil. En el ámbito económico, una de las principales características fue... Bien, para responder a esta pregunta, vamos a situarnos en el contexto de la República Aristocrática de comienzos del siglo XX. A comienzos del siglo XX, el Partido Civil, el Partido de los Aristócratas, el partido de los apellidos más importantes de este país, comenzaron a tomar el dominio de la economía de todo el Perú. Y ellos buscaban una reactivación económica a partir de la agroexportación. La agroexportación como pilar del mantenimiento económico. ¿Qué exportábamos, profesora? Fácil, exportábamos lo más importante, azúcar. Recuerda que en este periodo a estos civilistas se los conoce como los varones del azúcar. Exportábamos también arroz, exportábamos algodón, entre otros elementos. Si te das cuenta, no solamente hay como característica que son civilistas, que son aristócratas, sino que también la mayor parte de este capital peruano está concentrado en la costa norte. Profesora, ¿y el capital, el dinero, de dónde proviene? De ellos, mayormente de los préstamos hechos a Estados Unidos, que les van a permitir la apertura de los mercados en el exterior, ¿no? Entonces, estamos hablando de un periodo en donde la agroexportación o la exportación de materias primas es lo más importante de todo, es una actividad vital sobre la cual se erigen las bases de la economía nacional en la primera mitad del siglo XX. Por eso es que tu clave es la letra E, la exportación de materias primas como actividad vital. Pregunta número 4. El texto que presentamos a continuación pertenece al contexto de la Guerra del Pacífico. Nosotros, que vemos el sol sin que nos dé sombra la figura del invasor, no alcanzamos a imaginar la reprimida cólera de los peruanos sometidos a la dominación de Chile. Ellos confían y esperan en nosotros, no hablan, pero en silencio nos tienden los brazos, en silencio vuelven los ojos hacia nosotros, en silencio paran el oído aguardando escuchar el rumor de nuestros pasos. Como la Polonia de Víctor Hugo, esperan y nadie va. ¿Y quién ha de ir? Antes que nosotros vayamos hacia ellas, alguien regresará contra nosotros. Chile no olvida el camino del Perú, volverá, y sus venidas son de temerse, porque recuerdan las invasiones de los hunos y las racias de los árboles. Él destruye todo lo inmueble,
desde la casa del rico hacendado hasta la choza del pobre indio. Él traslada a todo lo mueble, desde el laboratorio de la escuela hasta el urinario de la plaza pública. Quien fabrique una habitación, trabaje en una mina o siembre un campo, debe pensar que fabrica, trabaja o siembra para Chile. La madre que se regocija con su hijo primogénito debe pensar que ha de verle acribillado por balas chilenas. El padre que se enorgullezca con su hija predilecta debe pensar que ha de verla violada por un soldado chileno. Complete los espacios en blanco. Mira, en el contexto de la guerra contra Chile aparecen diferentes discusiones en torno a qué significa la guerra y cuál es la posición del peruano de a pie sobre la guerra. Uno de los grandes letrados en esta discusión es Manuel González Prada. Manuel González Prada publica sus trabajos en relación a analizar cuál es el partido que toma el ciudadano de a pie, ¿no? Entonces, cuando él nos habla de esta Polonia de Víctor Hugo y nos refiere que esperan y esperan, se está refiriendo básicamente al sur peruano, ¿no? Las poblaciones del sur son las que han sufrido muy fuertemente el golpe de la Guerra del Pacífico y sin embargo los gobiernos, como el caso de los civilistas por ejemplo, o el gobierno de la República Aristocrática no hace nada por recuperar el sur. ¿Y por qué no hace nada por recuperar el sur? Porque recuerda que los Pardo, que están en el poder, ¿no? En la República Aristocrática también, que aquellas personas que están en el poder forman parte de otros círculos políticos y otros círculos económicos. No los círculos económicos del sur, sino los círculos económicos del norte. Debes recordar también que antes, durante y después de la guerra contra Chile, el Perú tiene 3 cadenas económicas. Una está en la Sierra Sur, otra está en la Sierra Central y otra está en la costa norte. En este momento, el grupo de poder está a manos de los empresarios de la costa norte y por lo tanto no les interesa la reactivación del sur. Es más, ni siquiera les interesa la defensa del sur. Es por ello que él habla acerca de una población olvidada que se está refiriendo al sur peruano. Por otro lado, también habla de aquel que destruye, aquel que viene a invadir, aquel que te puede hacer polvo en menos de un segundo si es que así lo quiere, no solamente por su superioridad militar, sino también porque está decidido a hacerlo, ¿no? Y está hablando de Chile, que él dice que él traslada, o sea, Chile trasladaría todo lo que está en el Perú a Santiago, porque sería ahora como que la nueva capital, porque obviamente nos absorbería, ¿no? Y por otro lado, también debemos tener en cuenta que toda esta ideología que está cargada un poco de un tinte nefasto, un tinte tristón, además, inclusive me atrevería a decir un tinte un poco renegado de la Guerra del Pacífico, y de lo que nos deja la Guerra del Pacífico es sin duda parte de la pluma de Manuel González Prada, como te lo decía al principio, que nos permite reflexionar sobre la Guerra del Pacífico y qué es lo que está ocurriendo en esos momentos, ¿no? Una interesante explicación sobre el contexto durante y posterior a la Guerra del Pacífico. Por eso es que tu clave es la letra B. Las poblaciones del sur, Santiago y Manuel González Prada. Pregunta número 5. La imagen corresponde a una escena de la película Páginas Heroicas de 1926. Un soldado chileno se dispone a atacar a una enfermera. Identifique el contexto en el que se filmó la película. Bien, mira, esta es una pregunta un poco elaborada en relación a que la imagen debe referirte a un espacio específico de tiempo y se está refiriendo a un periodo posterior a la Guerra del Pacífico, que es el debate del destino de las provincias de Tacna y Arica. Cuando termina la Guerra del Pacífico y se firma el Tratado de Ancón, en el Tratado de Ancón se establece que se entrega Tarapacá a perpetuidad a Chile, porque es el terreno salitrero que ellos querían durante la guerra, y que se va a esperar 10 años para llamar un plebiscito en donde los pobladores de Tacna y Arica decidirían, según el derecho de libre determinación de los pueblos, que lo hemos visto en el comienzo de la independencia, decidirían ellos con quién se quieren quedar,
si con Chile o con el Perú, ¿no? En medio de todo esto, tú sabes que existe un periodo llamado chilenización que hacía o que tenía la idea de volver más chilenos a los peruanos, ¿no? Que vivían en ese lugar y que finalmente terminen votando por quedarse en tierras chilenas. Por quedarse en tierras chilenas. Este debate implicó la creación de esta película Páginas Heroicas del año 26, porque tú recuerda que 10 años después de la Guerra del Pacífico debió haberse dado el plebiscito. No se dio, pero se va a dar en 1929 con el Tratado Radagamio-Figueroa Larraín, o también conocido como Tratado de Lima, ¿no? Este acuerdo es producto de esas discusiones años anteriores, desde el año 25 hasta el año 28, y finalmente se liberan los territorios en el año 29. Es por ello que la clave de tu pregunta número 5 es la letra C, el debate sobre el destino de las provincias de Tacna y Arica. Bueno, eso ha sido todo por esta semana. No olvides conectarte con nosotros en nuestro próximo capítulo.